Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, amigas, amigues. Hoy en este día, en su canal La Sinfonía del Pensamiento, su servidor, Isaías Cipriano, les da la más cordial bienvenida y también les digo, el día de hoy vamos a abordar este video dedicándolo al lenguaje inclusivo. Antes de abrir el abanico de posibilidades, queridos amigos, amigas, amigues, quiero primeramente hacer una dedicatoria. Para la maestra, para mi amiga Ly René Méndez Esqueda, con la cual he tenido la oportunidad de dialogar sobre este tipo de asuntos que son muy importantes: el lenguaje inclusivo, el reconocimiento de la diversidad, la no exclusión, sino por el contrario, la inclusión. Bien, antes de entrar de lleno en materia, queridos amigos, déjenme hablar sobre el contexto. Como seguramente ustedes ya lo saben, desde hace algún tiempo, aproximadamente a partir del 25 de agosto del presente año, se suscitó una polémica en redes sociales a raíz de que en una conversación virtual un joven se refiere a una señorita diciéndole compañera. Ella dice: no soy tu compañera, soy tu compañero. Y a partir de ahí se empezó a suscitar toda una serie de inconformidades, se empezó a censurar, se empezó a criticar de manera asidua, hasta el grado de incluso exponer la integridad, la salud, etcétera, de esta joven. Por lo cual, en este momento, queridos amigos, amigas y amigues, voy a hablar acerca del lenguaje inclusivo. Esta señorita, que ahora se le ha conocido por esa situación que he descrito, es una persona del género no binario. Es decir, no se identifica ni como hombre ni como mujer. Entonces, lo que ella ha pedido es que se refiera uno a ella como compañera. Y bien, entonces vamos a hablar acerca del género no binario y también del lenguaje inclusivo. Para empezar, queridos amigos, déjenme comentarles lo siguiente. He preparado algunos puntos que habré de exponer delante de ustedes, esperando ser lo más claro que sea posible. Lo primero que tengo que decir es que estoy a favor de la diversidad, estoy a favor de la pluralidad, estoy también a favor de los grupos que pueden ser vulnerables, marginales, marginados, censurados. En ese sentido, hace ya algún tiempo que he comenzado a ocupar el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, cuando me refiero a mis estudiantes, que son hombres y mujeres, y que también seguramente me ha tocado que haya personas del género no binario, bueno, generalmente yo me he referido a los hombres y a las mujeres. He dicho damas y caballeros, jóvenes, jovencitas, etc. Quizá ahora sea el momento de empezar a emplear un término diferente. Una de las propuestas que más adelante haré es precisamente el uso del término damayeres, para decir damas, caballeros, damayeres. Damayeres es un término que está conjugando damas y también caballeros, pero está de alguna manera respetando la terminación en -e. Hoy en día hemos escuchado, por ejemplo, algunos términos como, por ejemplo, hay gente que dice soy no binaria, queremos estar seguros, que tú también eres válida, que así como existe él, el pronombre personal, también existe ella y también debe existir ella. Bueno, pues entonces el día de hoy déjenme decirles que afortunadamente hace algún tiempo empecé a cobrar conciencia de la importancia de incluir a todas las personas. De tal manera que cuando yo comencé a leer, por ejemplo,
la metafísica de Aristóteles, que dice: el hombre posee por naturaleza el deseo de conocer. El hombre posee por naturaleza el deseo de conocer. Cuando yo leía este pasaje, no lo leía como aparecía en esa traducción, sino que haciendo las veces de una extrapolación, vinculándolo con el tiempo presente, yo leía: los hombres y las mujeres poseen por naturaleza el deseo de conocer. Los hombres y las mujeres poseen por naturaleza el deseo de conocer. Cuando me he referido también a mis grupos, he dicho damas y caballeros, he dicho también el género humano ha conquistado la luna, por ejemplo. Y es que es curioso porque fíjense ustedes, amigos, amigas, amigues, que por ejemplo Yuri Gagarin, este cosmonauta ruso, en 1961 fue el primer hombre en viajar al espacio exterior, del que se tiene noticia. Pero resulta que 2 años después, en 1963, también una mujer pisó el espacio exterior o salió del espacio terrestre hacia el espacio exterior, y su nombre es Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova también es una cosmonauta rusa, y lo que ella en su momento demostró es que la misma capacidad que tiene el hombre también tiene esa capacidad la mujer. Bien, pues resulta que con el paso de las décadas, a partir de los 60 hacia adelante, todavía se seguía diciendo el hombre ha conquistado el espacio, a pesar de que ya estaba el antecedente de Valentina Tereshkova. Bien, una segunda consideración, queridos amigos, amigas, amigues, es el uso, por ejemplo, de palabras que en un primer momento nos parecen extrañas, nos parecen que no encajan, nos parecen como fuera de lugar. Por ejemplo, estoy pensando en un anglicismo. Ustedes saben que un anglicismo pues es una palabra extraída del lenguaje inglés y que se ha adaptado, por ejemplo, a nuestra lengua. En este caso, la palabra fútbol. Es muy común que se diga fútbol, no tanto balompié, al menos aquí en México. Entonces, ese anglicismo que en un primer momento podía parecernos extraño, ahora es bastante común, de uso frecuente, de uso corriente. Un segundo ejemplo es un galicismo, es decir, un término que procede de la lengua francesa, la palabra boutique, que nosotros ahora empleamos sin mayor problema, a reserva de que puedan existir más palabras de distintas lenguas que han estado y que están presentes en nuestra lengua, el español. Bien, ¿y qué decir de algunos latinismos? Es decir, algunas palabras que vienen de la lengua romana, el caso, por ejemplo, de ergo, de facto, per se, etc. Esto para referirse respectivamente a, en el caso de ergo, luego entonces, en el caso de facto, para referirse a algo de hecho, y la palabra per se, es decir, por sí mismo o en sí mismo. Bien, entonces, estas palabras no eran de uso frecuente ni de uso corriente, pero fue precisamente la práctica, el empleo de estos términos, lo que les dio carta de ciudadanía y ahora son admitidos sin mayor problema. Una siguiente consideración. Fíjense, queridos amigos, amigas, amigues, que el filósofo y psicólogo francés Michel Foucault, a propósito de esto que estoy diciendo, estudió profusamente el orden de las palabras, el orden del discurso, estudió, por ejemplo, las cuestiones del poder, la política, el control, los sistemas, pero también aquello que se vuelve como una imposición, desde la política, desde el poder. En ese sentido, también vale la pena señalar ahora un segundo aspecto, la normalidad. ¿A qué le podemos llamar normal?
porque uno puede decir, no es normal que ocupes esa palabra, de tal manera que también se pueda decir, es normal que se ocupe esa palabra. Pero ¿a qué le llamamos normalidad? Foucault se preguntaba esto a propósito de los sujetos, a propósito de los seres humanos. Pero también otro tanto se podría decir a partir de las palabras que se emplean en el lenguaje cotidiano. ¿Dónde empieza la normalidad? ¿Dónde termina? ¿Cuáles son las condiciones de la normalidad? Etcétera. Hay algo que también quiero mencionar y es la llamada glotofagia. Glotofagia, es decir, un genocidio lingüístico. ¿Qué es un genocidio lingüístico? Cuando a través de medios coercitivos se van desapareciendo ciertas lenguas. Por medios coercitivos injustos se van desapareciendo ciertas lenguas. Eso es un genocidio lingüístico. ¿Pero quién hace esto? Un sistema de poder, un sistema de control, un sistema de dominación, un sistema hegemónico que no le da razón de ser a ciertas palabras, a ciertas lenguas y que es capaz de exterminarlas. Mucho cuidado entonces también con la glotofagia. Queridos amigos, amigas, amigues. Una siguiente consideración que también vale la pena resaltar es que un matemático y filósofo holandés de nombre Luitzen Brouwer, uno de los principales difusores del intuicionismo en matemáticas, fíjense que decía algo muy interesante a propósito del lenguaje. ¿Qué decía Luitzen Brouwer? Decía, el lenguaje puede ser una forma de dominación sobre las demás personas. El lenguaje puede ser una forma de dominación sobre las demás personas. Pero también Brouwer decía lo siguiente, una renovación social a través del lenguaje es necesaria. Si hay nuevas palabras, pueden producir una nueva orientación social. Si hay una renovación del lenguaje, si hay una transformación del lenguaje, si existen nuevas palabras, se puede producir una nueva orientación social. Brouwer tenía mucha desconfianza hacia ciertos lenguajes porque le parecían que eran excluyentes, que de alguna manera tenían como que sus privilegiados, que de alguna manera abonaban siempre a cierto sector, a cierto tipo de grupos. Entonces, lo que hace Brouwer a través de la intuición es tratar de ir más allá del orden discursivo, más allá de las palabras, aun cuando esto sea complejo. No quiere decir que no nos vamos a pronunciar con palabras, más bien que las palabras tienen que ser más flexibles, tienen que ser como el mismo lenguaje es, tienen que ser de naturaleza cambiante, variable, transformable, etc. Una siguiente consideración, pero ahora desde el punto de vista del pensador sudamericano, este sociólogo brasileño Octavio Yanni, que alrededor del año 95 y hacia adelante, en su texto que lleva por título Teorías de la globalización, nos hablaba de que la globalización puede ser de dos tipos, una que integra y una que fragmenta. Hoy en día estamos asistiendo a una fragmentación, a un sistema cultural con fisuras. Necesitamos poner mucha atención para que esas fisuras no permitan que se descomponga el tejido social, sino al contrario, hay que ver cómo conseguir más cohesión, más unión, más unificación, más sentido comunitario. Por lo tanto, entendemos el término globalización tal como Yanni en el sentido de integración. Debe haber un diálogo polifónico. Fíjense qué hermosos términos. Un diálogo polifónico, es decir, donde todos los sonidos plurales, todas las voces sean escuchadas, sean atendidas, sean arropadas, sean incluidas. También Octavio Yanni decía que una aldea global
implica necesariamente una comunidad global. Una comunidad global. Y nos dice todavía algo más, Yanni, en una aldea global se fabrican informaciones como mercancías. En una aldea global, como en la que estamos inmersos todas, todos y todes, se fabrican informaciones como mercancías. Es decir, que hay información hecha a la medida. Y lo malo de hacer la información a la medida es que estamos dejando de lado a ciertos sectores. Ciertos grupos que de por sí son vulnerables ahora están siendo dejados completamente de lado. Esto se llama exclusión, se llama marginación y necesitamos reflexionar sobre ese aspecto. Por lo que respecta a Sigmund Freud, fíjense, aquí tengo una frase de Sigmund Freud que me parece reveladora con respecto a lo que estoy diciendo. El individuo es un laberinto poblado de inconsciente. El individuo es un laberinto poblado de inconsciente. En nuestro inconsciente hay muchas cosas. Es como el lado oscuro. Es el lado oscuro que no necesariamente tiene que ver con lo negativo, con lo diabólico, con lo monstruoso, sino con un sinnúmero de situaciones que incluye las antes descritas, pero también muchas otras que pueden ser quizá maravillosas. No lo sabemos. El individuo es un laberinto poblado de inconsciente. Bien, pasando a una siguiente consideración, fíjense, amigos, amigas, que hay un término que ustedes seguramente ya han escuchado, el término cruzazulear. Es el verbo cruzazulear. ¿Qué significa esto? Esta palabra todavía no ha sido admitida en los diccionarios de la Real Academia Española de la Lengua. Es una palabra, un verbo, en este caso cruzazulear, que está bajo observación. Por eso es que esta palabra, a pesar de que ya es de uso frecuente y corriente, todavía no logra una categoría que le permita un lugar dentro de los diccionarios de manera formal, sino que todavía está en veremos, todavía está sujeta a que entre o no. La moneda sigue girando en el aire. Todavía no se define nada al respecto. Pero por lo pronto se puede decir lo siguiente. Fíjense lo que nos señala la Real Academia Española. El verbo cruzazulear es un derivado usual en el periodismo deportivo mexicano, que alude a una situación determinada por ser algo que frecuentemente sucede al equipo Cruz Azul. Es decir, que parece que ya va a alcanzar el campeonato, parece que va a llegar a alcanzar un triunfo, parece que se va a llevar la victoria y a final de cuentas, por alguna razón, no la consigue. Entonces se dice, ya la cruzazulearon, ya la echaron a perder. Bueno, también nos dice la Real Academia Española, por el momento no hay propuesta de inclusión de esta voz al diccionario académico. No se ha aceptado su uso. Puede haber modificaciones al futuro, hacia el futuro. Por eso es que esta palabra cruzazulear, el verbo cruzazulear, fue incluido por la Real Academia Española en el llamado Observatorio de Palabras. ¿Qué tipo de palabras hay ahí en el observatorio? Pues son expresiones que no aparecen en los diccionarios, pero que han generado dudas sobre su uso, sobre su manejo, sobre su empleo, etc. Entonces, es curioso este tipo de términos. Otra consideración más. Ahora voy a apoyar mis ideas en dos autores. Por un lado está Victoria Fromkin, por el otro lado está Robert Rudman. Y estos dos autores, la autora y el autor, la autora Victoria Fromkin pertenece a la Universidad de California, Robert Rudman pertenece a la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Hicieron un libro en el 2003, apareció a la luz este libro, muy interesante, altamente recomendable, que lleva por título An Introduction to Language.
Una introducción al lenguaje. Bueno, pues resulta que en este texto, que me parece bastante asequible, bastante didáctico, fíjense lo que señalan los autores, en este caso Victoria Fromkin y Robert Rudman. El lenguaje es central en la naturaleza humana, es lo que nos distingue del resto de los animales. El lenguaje, el poseer el lenguaje, el poder hablar, pero un lenguaje cada vez más complejo que puede partir desde lo más simple, desde lo más elemental, hasta complejidades verdaderamente elevadas, que son abordadas en cuestiones de lingüística teórica, por ejemplo. Entonces, hay una constitución y una formación de la subjetividad, de la psique, de la costumbre del sujeto, de las personas, a partir del manejo del lenguaje. Entonces, por eso es central, fundamental el lenguaje. Esto no es nuevo. Desde los griegos, por ejemplo, estoy pensando en los clásicos, Platón y Aristóteles, para no entrar, digamos que en un continente totalmente diferente al que ahorita estoy abordando, pero, por ejemplo, se habla de la centralidad del lenguaje. El ser humano, el antropos, es definido como logón exón, el que habla, el que pronuncia la palabra, el que dice. Entonces, son cuestiones que también en lingüística se han estudiado desde lo que se conoce como la psicología del lenguaje, pero también la adquisición del lenguaje. Es muy importante no perder de vista estos aspectos, porque entonces si ya estamos hablando de lingüística, si estamos hablando de psicología, no falta mucho para que empecemos a hablar de ontología y de epistemología. En la ontología, por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de una palabra? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de un discurso? ¿Acaso una palabra no es al momento de pronunciarse? ¿Acaso una palabra no es en el momento de formar parte de un contexto social, de un grupo, de una comunidad? ¿O es que esas palabras que se pronuncian, aun cuando se pronuncien de manera no frecuente, por ese simple hecho de no pronunciarse de forma frecuente, ya no existen? ¿No existen en el momento en que las pronunciamos? Pero aquí también, más allá de los criterios fonológicos, fonéticos, sintácticos, morfológicos, morfosintácticos, lexicográficos, más allá de los criterios que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que es la sintaxis y la estructura de las oraciones, de los enunciados, etc. Más allá de todo esto, también hay una parte de la lingüística y que también es parte de la lógica, que se llama la pragmática, es decir, el funcionamiento del lenguaje, la utilidad del lenguaje, la utilidad de ciertas palabras en ciertos contextos. Entonces, ahí no solo ya estamos en el campo de la ontología, de lo que es la existencia de las cosas a través de su esencia, sino que también estamos ya en el campo de la epistemología. ¿Cómo es que conocemos? ¿Cómo es que nos apropiamos de la realidad? Lo hacemos a través del lenguaje, a través de nuestro pensamiento, a través de nuestros sentidos. Todas las anteriores y además muchas otras más cuestiones. Entonces es un asunto complejo, pero quería mencionarlo de paso para que de esta manera empecemos a acercarnos a difundir amor, no odio. Y si pedimos respeto, tenemos que ofrecer respeto. Entonces, todo esto, amigos, y unas consideraciones que en breve diré para decir, no soy tu compañera, soy tu compañere, desde mi punto de vista humilde, tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Y es válido que esta cuestión del manejo del lenguaje de las palabras se siga poniendo sobre la mesa.
que el asunto quede abierto y que se siga empleando cada vez más la capacidad reflexiva para poder ver los alcances, las posibilidades. Les digo, hace ya algún tiempo, yo no decía damas y caballeros, nada más decía, por ejemplo, jóvenes, estudiantes, caballeros, señores, aun cuando hubiera mujeres. Pero poco a poco fui comprendiendo que también ellas son parte fundamental. Entonces empecé a decir damas y caballeros, jóvenes, jovencitas. Bueno, de la misma manera que se ha ido aprendiendo a decir, a incluir a las mujeres, ahora podemos incluir también, si queremos, porque es una cuestión de voluntad, si queremos, podemos empezar a incluir también al género no binario. Entonces, ahí tenemos nosotros la siguiente propuesta, una propuesta que hace su servidor. Fíjense que frecuentemente estoy empleando el signo de arroba para referirme, por ejemplo, a los alumnos, alumnas, alumnes. Fíjense, por ejemplo, ahí puedo yo decir alumno, en este caso alumnos, alumnas, alumnes. Ahí está, masculino, femenino y no binario, género no binario. También, y esta es una propuesta muy sencilla, muy humilde, pero una propuesta al fin y al cabo, la pongo a su consideración para las personas del género no binario. Si yo digo damas y caballeros, ahora diré damas, caballeros, damayeres. Quedaría de esta manera. Damas, caballeros, damayeres. Y así como tengo la posibilidad de ofrecer este tipo de término, donde estoy tratando de unificar a los dos anteriores y hacer un tercero de estos dos, también en el manejo común, en el lenguaje cotidiano, en nuestras expresiones diarias, podemos empezar a dejar un lugar para el género no binario. También tienen derecho a existir, a ser respetados, a no ser violentados, a no recibir bullying, y también tienen una razón de ser. Tienen una realidad que hay que pensar. No se tapa el sol con un dedo. Hay una transformación profunda en nuestra sociedad, en la mentalidad. Todavía hace falta mucho por hacer, pero ahí vamos avanzando. Por ejemplo, la ley Olimpia ha venido a representar un peldaño más en la evolución y en la comprensión y en la defensa de las mujeres. No a la violencia hacia las mujeres, no a la violencia en ningún tipo de manifestación. Y ahora hablando del lenguaje inclusivo, no a la violencia ni verbal, ni física, ni mental, ni de ninguna orden, ni de ningún tipo. Bien, pues antes de que se agote el tiempo total para este video, déjenme ver si no se me está escapando algo. He hablado quizá de forma muy atropellada, de manera muy vertiginosa, pero estoy tratando de decir lo más posible en media hora, que es básicamente el tiempo que consagro a estos videos. Voy a terminar, ya que estamos hablando del lenguaje inclusivo, de la igualdad, de la simpatía, de la apertura, la afinidad, el reconocimiento, la equidad. Fíjense que voy a hablar de una frase que me gusta mucho desde la primera vez que la escuché, y es una frase coloquial, una frase popular, un dicho de Noruega que dice lo siguiente: si hay espacio para ti en mi hogar, significa que hay también espacio para ti en mi corazón. Si hay espacio para ti en mi hogar, significa que hay también espacio para ti en mi corazón. Necesitamos más respeto. Necesitamos más apertura. Necesitamos estar dispuestos a aceptar que las transformaciones se van suscitando aun cuando sea de manera progresiva. Nosotros, nosotras, nosotres podemos hacer la gran diferencia. Damas y caballeros, damayeres,
A todos, todas y todes, excelente noche. Muchas gracias por su atención.